seguir profundizando en la teología del cuerpo. Ya he escuchado el resumen magistral del padre Gastón Vicuña y hoy vamos a ver una parte... Padre, solo vemos su boca. Mi boca. ¿Y qué tengo que hacer? ¿No ve la pantalla? O sea, la cámara muévale poquito. Para verle bien. Ándele. Así. Buenísimo. Me alejo. Ok. Gracias. Ya. Pero sí ve la pantalla, ¿no? Sí, Bueno, sí. Ok. Sí, buenísimo. El tema del hombre histórico, ya el padre Gastón hizo la explicación de lo que es el tríptico de Juan Pablo II, esa antropología que tiene tres partes, el hombre originario, el hombre histórico y el hombre escatológico, y que sirve de base para entender todo lo que quiere decir al hombre y al mundo sobre el matrimonio, sobre la familia. Entonces, cuando le preguntan a Jesús los fariseos sobre el divorcio, dice, no me meto a discutir si sí o si no. Simplemente al inicio no era así. Entonces Cristo enseña que el hombre histórico, nosotros, los hombres de esa época y nosotros también, no podemos solamente tomar una respuesta ante las grandes preguntas desde una perspectiva histórica, jurídica, económica, que tenemos que responder con una perspectiva integral, que para dar una respuesta a las preguntas sobre el amor, sobre la sexualidad, no podemos nosotros considerarlo con una perspectiva parcial, sino que necesitamos una perspectiva amplia, y esa es la perspectiva de quién es el hombre, de dónde viene, a dónde va. En la sesión anterior, que les debió explicar Josué sobre el hombre originario, es la mía, es mi favorita, pero pues me la quitó. Camila no me preguntó, me asignó esta y entonces pues yo dije que sí, porque si no me dejaba fuera, pero la verdad a mí lo que me apasiona es hablar del hombre originario, de verse con Adán en el paraíso y ver a Dios que te crea y te dice, eres bueno. Y Dios que se complace en ti. Y entonces esa soledad de Adán pues nos ayuda a vivir todos con esa nostalgia de quienes somos, esa unidad entre Adán y Eva en la que no había vergüenza de la propia desnudez, nos revela nuestra vocación, el anhelo de todo hombre, toda mujer, de ser afirmado, de ser mirado, de ser amado. Y esas son las experiencias originarias que dice Juan Pablo II, no desaparecen, se quedan como selladas en todo hombre y en toda mujer. O sea, Adán no es solo un personaje lejano que está ahí en algún libro de la Biblia, no. Adán me explica algo de mí. Adán, con su soledad, con su unidad, con su desnudez sin vergüenza, me está hablando algo de mí. Y todo hombre y toda mujer, dice Juan Pablo II, lleva en su historia la prehistoria teológica. Lleva en su... Jung, un psicólogo, hablaba de los arquetipos y decía, hay arquetipos grabados en los hombres, ¿no? Y en las mujeres, en las fibras más íntimas de su psicología. Bueno, pues este mito de Adán y estas experiencias originarias de Adán vendrían a ser como ese arquetipo que todo hombre y toda mujer tiene, como una nostalgia de soledad, como un anhelo de unidad, como un deseo de ser mirado, de ser aceptado en la propia desnudez, vulnerabilidad, fragilidad, sin temor, ¿no? Entonces, esas son las experiencias originarias. En cambio, me toca hablar a mí del hombre histórico, que es el hombre más cercano a nosotros, pero la primera parte de esta sesión es un poco, no voy a decir negativa, pero sí es poco atractivo mirar la realidad de la caída, del pecado y de los efectos del pecado. Pero que nadie se desconecte, porque la segunda parte es muy bonita. La segunda parte es, bueno, el hombre caído, está bien, pero el hombre redimido. Y vamos a hablar de la redención del corazón, que es la acción de Cristo. Entonces, esa es la segunda parte. Entonces, esta charla tiene dos partes, el hombre caído y luego el hombre redimido. Aquí está la pregunta, nosotros decimos, bueno, ¿qué es la teología? La teología es la fe que busca su comprensión, ¿no?
Yo parto de la fe nos la revela Dios a través de las fuentes, que son la Escritura, la tradición, el magisterio. Esas son las fuentes de la revelación. ¿Y qué hago yo con eso? Pues con mi cabecita lo pienso y procuro entenderlo, porque una fe que no se comprende no se puede vivir de una manera adulta. Juan Pablo II decía a los jóvenes cuando los iba a casar: si vosotros no comprendéis lo que la Iglesia enseña sobre el amor matrimonial, no lo vais a poder vivir. Por lo menos no lo vais a vivir de manera adulta, libre y responsable. Entonces, la fe, lo que Dios nos dice en la Escritura, lo que nos enseña la Iglesia, hay que entenderlo. Y eso es la teología. Y la teología del cuerpo es entender con mi razón lo que Dios me ha revelado sobre lo relativo al cuerpo. Bueno, ¿cómo se aplica esto al hombre? Bueno, este es el famoso tríptico. ¿Cómo se aplica esto al hombre histórico? Pues aquí tenemos son 40 catequesis que da Juan Pablo II, desde el 16 de abril del 80, una vez que ha acabado el hombre originario, hasta el 6 de mayo del 81. La primera parte es la revelación. ¿Qué nos ha dicho Dios sobre el hombre histórico? Y vamos a comentar dos textos. Habría muchísimos más. Juan Pablo II escoge dos: Génesis 3 y Mateo 5. Entonces, lo primero en esta charla va a ser una lectura de Génesis 3 y de Mateo 5. ¿Por qué? Después de que hemos leído lo que Dios nos ha revelado sobre el hombre, entonces vamos a intentar entender 4 ideas. ¿Qué es la concupiscencia? Esa palabrita que significa todo y no sé, bueno, ¿qué significa? La invasión de la concupiscencia, la redención del corazón y la vida en el espíritu. Ahora suena un poquito a chino, pero ojalá al final de esta tarde esto quede un poquito más claro. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, recordando esto, si la teología es la fe que busca su comprensión, vamos a partir de la Escritura, Génesis y Mateo, para intentar comprenderlo. Entonces, lo primero, no sé cómo nos vamos a organizar aquí, me gustaría pedir, Camila, si alguien puede leer el relato entero del Génesis y también una homilía del Papa Benedicto sobre este relato. Dura un poco, pero yo invito a todos a que, aunque estemos delante del teléfono, de la tableta o del ordenador, pues nos pongamos en una actitud de oración. Y escuchando este relato del Génesis, sepamos que es palabra de Dios y que la palabra de Dios es viva y eficaz y que me quiere decir algo a mí hoy en mi corazón. Entonces, que escuchemos este relato como si fuera la primera vez que lo oímos. Y que escuchemos este relato no como un cuento que me narran de algo lejano, sino como una explicación de quién soy yo y por qué vivo en mi vida cierto desorden, cierta falta de dominio. ¿Por qué no vivo yo como una persona plenamente unitaria e integrada? Entonces, ahora que vamos a escuchar Génesis, mi invitación es que lo escuchemos en una actitud de oración como palabra de Dios. Si tenéis una Biblia cerca, pues el relato es Génesis 3, 1 y siguientes. Cada uno puede abrir su Biblia y leerlo. Y si no la tenéis, pues simplemente cerráis los ojos sin dormiros y escuchamos al lector. Apago mi micrófono y dejo a Camila que siga con la lectura. Ahí Camila me pidió que lea. Adelante. Arranco. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Replicó la serpiente a la mujer: de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comeréis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió.
Entonces se les abrieron a entrambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y cosiendo hojas de higuera, se hicieron unos ceñidores. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la vista. Y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. A la mujer le dijo: tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos, con dolor parirás los hijos. Hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Al hombre le dijo: por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá, y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado. Porque eres polvo y al polvo tornarás. Muchas gracias, Guadalupe. No sé si te envió Camila también una homilía del Papa Benedicto. ¿La tienes por ahí? No la tengo. Cami, ¿me la podrás reenviar? Ok. Camila, ¿se la podrías mandar? Si no, vamos a dejarlo, no pasa nada, la voy a resumir yo. Esto que hemos escuchado, gracias Guadalupe, es palabra de Dios y pues es una palabra, como decía, viva y eficaz, que nos está narrando algo de nosotros mismos. Ayer, Génesis 1, Génesis 2, vimos el relato de la creación, el relato 1, el así llamado relato objetivo, y el relato 2 de Génesis 2, así llamado relato objetivo. Pues bien, aquí Génesis 3 da un paso y nos habla acerca de la caída. Y este lenguaje es un lenguaje que a nosotros nos puede chocar, nos puede parecer un poco lejano, pero lo que el autor sagrado está haciendo es, el autor inspirado, es narrar la historia del pecado, la historia del pecado original. Y aquí, pues lo que vemos es una acción de la serpiente como un animal astuto, el más astuto, que poco a poco va insinuando, sembrando engaños, sembrando mentira en la mente de la mujer, en la mente del hombre. Y le hace sospechar primero a Eva y luego a Adán a través de Eva, le hace sospechar que Yahvé no es del todo bueno, que Yahvé no quiere su bien, o que por lo menos no quiere todo su bien. ¿Por qué? Porque si Yahvé fuera bueno, Yahvé no les prohibiría tomar de la manzana. Entonces, lo que vemos nosotros en este relato es esa sospecha de que en el fondo Yahvé no es del todo bueno. Y eso entra poco a poco. Primero en la mente de la mujer debía estar custodiada por Adán, la mujer está sola, se le acerca a la serpiente y la tienta. Y la tienta con una mentira cuando dice, Yahvé os ha prohibido comer de todos los árboles. Y dice, no, nos ha dicho que podemos comer todos menos de este. Pero Eva, que ya ha dejado entrar la sospecha, dice que si lo comemos, moriremos. Entonces, Eva se entrampa en esta conversación con la serpiente, que es un ángel caído, la engaña y come. Y después de comer ella, le da a su marido, que también come. Y lejos de encontrar eso que buscaban, esa plenitud, lo que encuentran es temor. Porque desde que muerden la manzana, empiezan a temer a Dios que era Padre,
Dios que caminaba en el jardín, Dios que iba en el fresco para convivir con ellos. Dios se acerca esa tarde y ellos se esconden de Yahvé. Y luego, porque se esconden de Yahvé, empiezan a tener miedo. Eva de Adán y Adán de Eva. Y ya no pueden mirarse sin vergüenza porque ha entrado el temor. Y ven la propia desnudez con temor y se cubren. Entonces, a través del engaño, lo que sucede es que se le da la vuelta y el hombre que había sido creado en esa relación de unidad con Dios como partner del absoluto, dice Juan Pablo II, en esa perfecta unidad, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, porque Dios había hecho a Eva de su costilla con la misma dignidad, con los mismos derechos, para que se complementaran y ellos vivían esa unidad entre sí y con Yahvé. Esa armonía es rota. Esa armonía es devastada. Y entonces se rompe, la soledad se convierte en aislamiento, la unidad se convierte en dominio, la desnudez se convierte en vergüenza. Entonces, esas experiencias originarias van cambiando de significado, porque ha entrado el pecado en el mundo. ¿Qué palabra, como ven, los autores sagrados, pues no usan palabras rebuscadas como nosotros, ellos te cuentan una historia. En la Iglesia, el catecismo usa dos palabras importantes para entender lo que ha pasado aquí. Una es el pecado original. Todos hemos oído hablar en nuestra catequesis sobre el pecado original, ese pecado que cometieron nuestros primeros padres, del cual nosotros no somos culpables, pero que se nos ha transmitido porque hemos heredado una naturaleza corrompida por el pecado, ¿no? Entonces, el pecado original de nuestros primeros padres produjo un daño en la naturaleza del hombre que le hace vivir con una falta de armonía interior y de unidad. Ese es el pecado original. El pecado original se borra con el bautismo, pero las consecuencias del pecado no, porque nuestra naturaleza entera está dañada. Entonces, esas consecuencias del pecado, esa falta de unidad, de integración, de armonía, es lo que en el lenguaje teológico se llama concupiscencia, ¿verdad? Ahora yo os invito a hacer un pequeño ejercicio, y es que cada uno escriba, si tenéis una hojita, si yo tengo que encontrar un sinónimo de la palabra concupiscencia. La pueden mandar por el chat, padre, si quieren. ¿Cómo se hace eso? No, la va a mandar Tere. Ah, vale, y nada Tere. más la escriben en el chat. Ok. ¿Y eso yo lo puedo ver? Sí. Ah, ya lo he visto, ya estoy en el chat. Arriba, en los Ok, ya tres está puesto. puntitos. Buenísimo. Sinónimo de concupiscencia. Aunque se quieran copiar, escriban todos, o sea, lo primero que les viene a la mente. Ya alguien ha respondido, pero otro puede decir lo mismo y otro puede decir lo que se le ocurra. La primera palabra que le viene a la mente. Muy bien. Herida, tentación, caos, ambición, deseo, mundano, impureza, falibilidad, ambición, placer, tendencia mala, ruptura, descontrol, ambición, fragilidad, miedo. Uy, ya no puedo leer tan rápido, pero sigan, porque nos ayuda ver los sinónimos que ustedes le han puesto. Deseo del cuerpo, debilidad, apetito desordenado. ¿Quién más? Bueno, ¿por qué he pedido hacer esto? Falta de saciedad, descontrol, muy buen sinónimo. Es frecuente, y este es el motivo por el que he pedido escribir un sinónimo de concupiscencia, que se confunda la palabra concupiscencia con la palabra lujuria. Me explico. La concupiscencia, como varios habéis escrito, es la desintegración, el desorden,
la falta de armonía, la tendencia al mal, ¿verdad? Pero eso invade toda mi persona, mi sensibilidad, también en la esfera sexual, pero la afectividad, la inteligencia y la voluntad. Todas mis facultades como hombre están invadidas por la concupiscencia, por esta falta de integración. Hay un error cuando se identifica concupiscencia con lujuria. La lujuria es el desorden que experimenta el hombre y la mujer en la esfera sexual y que lleva a cometer actos contrarios a la pureza. Pero la concupiscencia es mucho más que la lujuria. Entonces, a veces se traduce mal, incluso algunos libros en inglés traducen concupiscencia por lust, que es lujuria, y está mal, porque la concupiscencia es ese desorden en todas mis facultades, fruto de la herida del pecado original. Y eso ciertamente afecta al campo de la esfera sexual, pero el pecado original de Adán y Eva no podemos decir que fue un pecado de lujuria. Sería reductivo. Y a veces, por hacer esta lectura, se hace considerar pecaminoso todo lo relacionado con la lujuria, y esa es una sola de las dimensiones. A veces, además, los varones sienten la lujuria con más fuerza que las mujeres, sobre todo en cierta edad. Muchas mujeres se hacen adultas y se casan y no han llegado a experimentar la lujuria como un apetito sumamente fuerte, intenso, desordenado, de placer, como sucede a muchos varones. Aquí cada uno es cada uno, pero estoy generalizando. Sin embargo, hay un punto que quiero subrayar. Muchas mujeres no sienten la lujuria, pero eso no significa que no sientan la concupiscencia en otras esferas de su vida, por ejemplo en la de afectos, y van mendigando afectos, manipulando, controlando a los demás afectivamente, generando dependencias. Eso es desorden. O hay personas en las que la concupiscencia está más en la voluntad, lo ven claro, pero no, su voluntad no responde. Entonces, es un error reducir la concupiscencia a la lujuria y reducir lo contrario, la integración de la persona a la pureza en este área. No, la persona está llamada a una integración de toda su persona, su sensibilidad, ahí está la sexualidad, pero no solo, sus afectos, su inteligencia, su voluntad, sus acciones libres. Toda la persona se debe integrar, ¿verdad? Eso es lo que estamos llamados a hacer. Con lo cual, hemos dado ya el paso de Génesis, nos hemos adentrado un poquito en lo que es la concupiscencia, pero todavía nos falta decir dos cosas relativas al Génesis. Primero, a ver, ahora no veo yo, aquí. Hemos distinguido con mucha claridad el hombre prelapsario, es decir, antes de la caída, tenía la desnudez y no sentía vergüenza, vivía la inocencia, que era la integridad, y vivía en lo que se llama, Juan Pablo II llama hermenéutica del don. Es decir, Adán se sentía don para Eva y percibía a Eva como don para él. Eva se sentía ella misma don para Adán y percibía a Adán como don para ella. Y por eso, en esta hermenéutica del don, no había temor. Porque cuando estás ante un don, no temes, recibes. ¿Qué sucede después del pecado? Vemos la vergüenza, no la desnudez, sino la vergüenza, temen, el cubrirse las partes íntimas. En el fondo lo que está significado es la vergüenza del propio cuerpo, que es la vergüenza de la propia persona, que es el sentido de no soy adecuado. Tengo motivos para no sentirme adecuado. Y por eso la mirada del otro me inspira temor.
Cuando yo me sé don, la mirada del otro me afirma. Cuando yo dudo de ser don, la mirada del otro me inspira temor. Entonces, eso es lo que sucede después del pecado, que hemos pasado de la desnudez sin vergüenza a la vergüenza. Hemos pasado a la concupiscencia, es decir, a la falta de armonía, de dominio. Y Eva ve a Adán y ¿qué siente? Una mirada que inspira temor, porque siente que Adán quiere apropiarse de ella. Y al revés, Adán mira a Eva y siente temor, porque siente que Eva lo juzga a él y dice no eres suficiente. La mujer no se siente acogida, afirmada, el hombre le inspira temor y el hombre que duda del don se siente inadecuado y quiere posesionarse del don de la mujer. Entonces, la diferencia del don es la reducción del otro al objeto, ¿verdad? Cuando yo me quiero... ¿Qué les ha pasado a Adán y Eva? Dios les donaba, les daba como don los árboles, las frutas. Se las daba como don. ¿Qué hicieron ellos? Quisieron arrebatar el don con sus manos, ¿no? Eso es lo que pasa a través del pecado, que en lugar de recibir el don que Dios nos da, queremos nosotros con nuestras manos poseerlo, ¿verdad? Pues esta es una explicación un poquito del pasaje que leímos del Génesis. Ahora vamos a dar un paso y a leer Mateo 5, 27. Si hay alguien que lo quiere leer para que no sea yo siempre que hablo. Quien quiera. Muy bien. Hola, ¿me escucho? Sí, perfectamente. Okay. Voy. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en la gehenna. Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero a la gehenna. Genial. Pues esto es el discurso de Cristo en el Sermón de la Montaña. Si yo os preguntara, incluso le voy a pedir a Paulina si podemos abrir el chat otra vez, ahora que ya me ha gustado esto, ¿cómo se hace? Chat. A mí yo puedo escribir. Padre, usted solo quiere que escriban y ellos empiezan a escribir. Ok, estoy escribiendo. Y le voy a pedir, lee otra vez despacio el texto. Piensa 30 segundos. Y escribe qué emoción suscita este texto en ti. Ahí les va. Entonces, lean este texto, despacio, separan un momentito, 10 segundos, 20, 30, ¿qué emoción les suscita este texto? A ver si coincide lo que les pasa a ustedes con lo que les pasó a los judíos. Perdón, padre. Sí. ¿Qué significa Gehenna? Gehenna es el infierno, bueno, la basura, donde se destruye los lugares de los muertos, de la basura, etc. Entonces, más te vale perder un miembro que acabar tú en el infierno sería. Entonces, si uno, ya estoy viendo aquí que están escribiendo, muy simpática Guadalupe, nadie tendría ojos ni manos. A ver, otros han escrito miedo, impresión, miedo, ¿qué más? Puede ser sinónimos si es lo que suscita.
Pues muy bien, todas estas palabras, exigencia, radicalidad, extremo, radicalidad, muy bien. Te hace dudar, duda. Muy bien. Yo aquí lo que estáis escribiendo veo, digo, son palabras distintas, pero por una parte la exigencia de una radicalidad en la vivencia del Evangelio, pero también una fuerte duda. O sea, ¿realmente es posible vivir así? Y por eso también culpa, duda, temor, miedo, intranquilidad. Entonces, la misma frase, el mismo texto puede ser por una parte un reto y vale la pena, es un ideal radical y hay que tomárselo en serio, pero también uno que lee esto, lo que puede sentir a veces es un fuerte temor. O sea, ¿es posible vivir así? Cuando Juan Pablo II comenta este texto en la Plaza de San Pedro, se queda la gente con los ojos cuadrados porque da una explicación muy radical. Y dice, mira, aquí Cristo dice que no basta no cometer adulterio. O sea, normalmente nosotros pues nos arrepentimos de las faltas externas que cometemos, no de las internas, de los pecados internos. Y Cristo dice, habéis oído que no cometerás adulterio. Pero yo os digo, ahí está en la imagen como luego Moisés, que da la ley, yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, la palabra deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Y Juan Pablo II dice que el problema es la mirada. Y dice, si un hombre mirara de esa manera, es decir, con un deseo concupiscente, impuro, a la mujer que es su esposa, también cometería adulterio en su corazón. Porque el problema no es que no sea su esposa, el problema es cómo la mira. Claro, pues imaginaos los titulares, al día siguiente, los periódicos aquí en Italia, en el mundo entero, el Papa es muy radical porque condena, incluso dice que es posible cometer adulterio dentro del matrimonio ya, si antes era difícil vivir el Evangelio, ahora ya es prácticamente imposible porque no hay nadie que pueda vivir de esta manera. Bueno, y Juan Pablo II estaba muy seguro de lo que decía y lo explica. Y dice, el problema es la mirada, no el que sea su esposa o no sea su esposa. Es que la manera como la mira, en este caso deseándola, es una manera que reduce a la otra persona a ser un objeto. Y la mujer no es un medio, la mujer es un fin. Como el hombre no es un medio, el hombre es un fin. Y toda mirada debe afirmarme como fin, en mí mismo, con mi dignidad, y no ser mirado. Nadie merece ser mirado como un objeto. Todos merecemos ser mirados como una persona. Entonces, esa mirada que convierte a una persona en un objeto degrada al mirado, pero degrada al que mira. Y por eso comete adulterio en el corazón. Y entonces no basta con cambiar ciertos comportamientos externos si no hemos cambiado nuestra manera de mirar, nuestra forma de pensar. Por eso, esta frase lo que está haciendo es levantar el listón muchísimo. Moisés había dicho, les había dado la ley del levirato y había legislado acerca del adulterio, y Moisés prohibía el adulterio no porque la mujer fuera digna, sino porque la mujer era propiedad del marido, ¿verdad? Entonces el adulterio era visto como una falta al derecho, a la propiedad. Y Cristo dice, no va por ahí. O sea, incluso el hombre que mira de esa manera a su esposa comete adulterio en su corazón, porque la mujer y el hombre son personas, y porque son personas son fines en sí mismos, y porque son fines en sí mismos nunca pueden ser reducidos a un objeto,
siempre tienen que ser tratados como un fin. Entonces, cuando Juan Pablo II comenta este pasaje, dice lo siguiente. Dice, el adulterio en el corazón, esto es literal de las catequesis, no solo es cometido porque el hombre mira de ese modo a la mujer que no es su esposa, sino precisamente porque mira así a una mujer. Incluso si mirase de ese modo a la mujer que es su esposa, cometería adulterio en el corazón. Entonces, esto es básicamente lo que él dice en la catequesis. Pero, al mismo tiempo, dice, cuidado con convertir esta frase en una excusa moralista para acusar al prójimo. ¿Verdad? Somos fenomenales para acusar. Y dice, no, el justo peca 7 veces al día. Entonces, y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Entonces, no podemos nosotros considerarnos mejores, no. Juan Pablo II dice, cuidado con convertir esta frase en una excusa. Segundo, dice, el problema es la mirada concupiscente que reduce al otro a un objeto de mi deseo y que no lo trata como lo que es una persona. Y estas palabras son una llamada al principio. ¿Cómo era la mirada al principio? Era una mirada en la que no había dominio, no había apropiación, no había temor, había conciencia del don. Entonces, así estamos llamados a mirarnos. Es una llamada a la mirada originaria. Y dice Juan Pablo II, es fácil aquí sentir lo que algunos de vosotros habéis escrito en el chat, miedo, vergüenza, culpa. Si es tan difícil vivir el Evangelio, pues ni lo intento. Eso es una acusación del demonio, que porque algo es difícil te hace pensar que no puedes, que porque algo es costoso te lo hace ver como que no es posible. Y es mentira. Sí se puede. Y entonces el demonio quiere acusarnos y quiere que el corazón nuestro viva acusado. Y Juan Pablo II dice, esta frase que hemos leído no es una acusación, es una vocación. Del corazón acusado al corazón llamado. ¿A qué llama Dios al corazón? Dios llama al corazón a vivir la mirada original, a vivir la mirada del don. Entonces, cuando nosotros leemos este texto, no cometerás adulterio, el que mira a una mujer deseándola ya, ¿qué tiene que hacer en ese momento? No dejar entrar en su mente ni en su corazón ningún sentimiento de acusación, de decir, pues no se puede, ningún sentimiento de superioridad, de juzgar a los demás, sino un sentimiento de corazón acusado, no, corazón llamado. Yo estoy llamado no solamente a cambiar mi comportamiento, no solamente a no ir cometiendo adulterio por ahí. Estoy llamado a cambiar mi corazón. Y se puede. Es como la persona que se ha acostumbrado a vivir en una dependencia, digamos el alcoholismo, que es muy clásico, muy fácil de entender, ¿no? Una persona que es alcohólica puede dejar de beber si le quitan las botellas. No se emborracha porque no tiene alcohol, pero si lo tuviera se emborracharía. ¿Ha superado su problema de alcoholismo? No, simplemente ha huido de las ocasiones de emborracharse. Es un primer paso y es muy bueno y necesario, pero no es suficiente. Lo mismo en otros campos. Entonces, no basta no ir cometiendo adulterio con la primera mujer que me encuentro por la calle. Si yo no he cambiado mi corazón, no es suficiente. Si yo me dijera a mí mismo, bueno, me encantaría hacerlo, pero no lo hago porque pues tengo una esposa y le prometí fidelidad. No es suficiente. Me encantaría hacerlo. Me encantaría divertirme de esta manera. Me encantaría, pero no puedo, o está prohibido, o tengo miedo, me da vergüenza. Eso significa que nuestro corazón todavía no ha sido transfigurado. Y en eso estamos todos, evidentemente. Tenemos que sentir este texto de Cristo como una invitación, no como una acusación,
a seguir el camino de cambio del corazón, a seguir el camino de transformación del corazón, de manera que yo no hago el mal no porque no puedo, sino porque no quiero, porque no me nace. Tengo aquí una botella de alcohol y no siento la necesidad de abrirla porque no lo necesito. Estoy casado y me voy de un viaje de trabajo y se me presenta una mujer que quiere algo conmigo y lo único que despierta en mí es compasión por esta mujer que anda buscando esto y mayor afecto a mi esposa. Mi corazón ya, o sea, no estamos llamados a cambiar solo el comportamiento, estamos llamados al cambio del corazón. La pureza es virtud del corazón. El primer paso suele ser, pues eso, alejarse de las ocasiones. Si tengo un problema, pues con virtud, con voluntad, con esfuerzo, con ayuda a superarlo, pero no basta. Y no solo no basta, sino que con el tiempo cansa. Quien solo vive la virtud, la pureza como una virtud humana, antes o después se cansa. Es un don del Espíritu. Y la recibimos como don y nosotros pasamos en ese momento de sentir este texto como un texto que inspira temor a sentir este texto como un texto que me revela cuál es mi vocación. ¿A qué estoy llamado yo? Estoy llamado al amor verdadero. Bueno, aquí tenemos la definición de la concupiscencia, de la que ya hablamos hace un momentito, concupiscencia según el catecismo, que es el efecto del pecado. El dominio del mundo que Dios había concedido al hombre desde el comienzo se realizaba ante todo dentro del hombre mismo, como dominio de sí. O sea, era dominio del mundo, pero era dominio de sí mismo. El hombre estaba íntegro y ordenado en todo su ser, porque estaba libre de la triple concupiscencia. La concupiscencia de los sentidos, de los bienes y de, aquí lo leo, la concupiscencia que lo somete a los placeres de los sentidos, a la apetencia de los bienes terrenos y a la afirmación de sí contra los imperativos de la razón. Ahora vamos a hacer otro pequeño ejercicio. No sé si alguien tiene Netflix, sin distraerse demasiado, que abra la portada. Les voy a poner aquí en el chat las instrucciones. Entonces, abrimos Netflix. A ver, yo estoy escribiendo. Abrimos. Y si no tenéis Netflix, pues una página de internet de Google Movies o de Amazon Prime, lo que sea. Y curioseamos 15 segundos las portadas, las imágenes. Y ahora os pido escribir en el chat qué valores o antivalores transmiten estas imágenes. Yo abro mi Netflix, bueno, mejor no respondo yo. A ver, podéis responder vosotros. ¿Me estáis escuchando? Ok. Entonces, es que de repente he perdido la pantalla. Muy bien, pues ya veo que sí se está siguiendo. Violencia, género, lujuria, deseo, envidia, miedo, dominio, orgullo, aislamiento, éxito, egoísmo, superficialidad, amor, narcisismo, pasión, facilidad, amor, éxito, ego, alegría, amistad, materialismo. Muy bien, pues a ver, ¿por qué? Reanudar presentación. Ok.
violencia, superficial, familia, ídolos, ambición. Muy bien. Y podríamos seguir un rato, incluso votarlas y ver cuáles son los valores más. Yo tengo el Netflix, que es un poco mocho porque vemos muchas películas de cristianos y de santos y tal, pero aún así cuando lo abro me salen las 50 sombras de Grey, me sale un montón de cosas y digo, ¿y esto? Pues ¿por qué sigue saliendo, no? Si yo no lo estoy descargando ni lo estoy buscando. Y efectivamente cuando uno ve la publicidad, pues sí hay películas que evocan familia, que evocan amor, que evocan alegría, que evocan fraternidad, pero suele prevalecer pues una sensualidad lujuriosa, el poder, el materialismo, etc. Entonces, esto nos ayuda a entender lo que vamos a comentar ahora sobre la invasión de la concupiscencia. Y aquí voy a hablar de 3 filósofos, que Paul Ricoeur, que es un filósofo, le llama los maestros de la sospecha. Los maestros de la sospecha, que son Marx, Nietzsche y Freud, que son los padres de nuestra cultura. Si alguno no los conoce, pues que sepa que estos 3 señores han fraguado lo que nosotros somos, lo que nosotros pensamos. Y Netflix es un producto directo de las ideas de estos señores. Evidentemente, estoy generalizando y resumiendo mucho, pero ¿qué nos enseña Marx? Pues el ídolo del tener, el materialismo, la materia. Cuando el hombre tenga todos los bienes materiales va a ser feliz. Hace un ídolo del tener. ¿Qué nos enseña Nietzsche? La soberbia de la vida, el poder, la voluntad del poder, el hombre que no tiene límites. Cuando el hombre tenga esa voluntad del poder desarrollada, cuando el hombre mate a Dios y sea finalmente el superhombre, entonces será quien vale la pena. Entonces es el ídolo del poder. ¿Y cuántas películas evocan poder, dominio? Y Freud, la concupiscencia de la carne. Él tenía una teoría sobre el deseo sexual que era lo que explicaba todo en el hombre. Y entonces el hombre es puro instinto sexual. Y todas las decisiones del hombre se explican desde el sexo. Y algunas de las portadas pues también tienen que ver con esto. Evidentemente no me quiero alargar porque esto haría mucho de sí, pero aquí hay algunas frases de Marx famosos y el influjo que este señor ha tenido en nuestra cultura, pero digo cultura mundial, en Argentina, en España, en México, en Italia, en Occidente, en el mundo entero, ese veneno del materialismo entró al mundo entero a través de la filosofía marxista, ¿no? No me detengo aquí. Y su visión que tiene, evidentemente, si el ídolo son los bienes materiales, pues la religión pues es el opio del pueblo. El cristianismo, dice, imparte a los hombres una doble vida y ofrece goces imaginarios del cielo como un solaz para las miserias reales de esta vida. Es decir, el cristianismo ha renunciado a transformar este mundo en un mundo justo, prometiendo a la gente que en el más allá van a ser felices. Bueno, pues este pensamiento ha hecho que el ídolo del tener, el consumismo, el materialismo esté por todas partes. Nietzsche es el más, no sé qué palabra usar, chocante puede ser, ¿no? Dice, porque él habla del poder y la voluntad del poder, dice, la fe cristiana es el sacrificio de toda libertad, de todo orgullo. O sea, ve la fe como el sacrificio de la libertad. El hombre debe ser plenamente libre para ser el mismo, pero una libertad sin ningún límite. Una libertad no sujeta a un contexto, a una naturaleza, a unos compromisos. Una libertad que genera libertad y no tiene ningún sujeto. Y por eso esa voluntad del poder es absoluta, ¿no? Y ahí vemos la lógica del dominio, la sed de poder que tiene el mundo de hoy y cómo el poder atrae, subir, gobernar. Y luego Freud, pues todo este tema de los deseos y el padre y todas estas... Él era un psicólogo, ¿no? En la penúltima de las viñetas dice, la tensión entre las exigencias de la conciencia y las operaciones del yo es sentida como sentimiento de culpa. Entonces dice que el hombre vive siempre con culpa
porque nunca logra liberarse plenamente y dar rienda suelta a su sexualidad. Si el hombre diera verdaderamente rienda suelta a su sexualidad, se liberaría de la culpa y no tendría temores. Entonces, pues este tipo de filosofías o de visiones que era un psicólogo dan lugar a pues eso, la promiscuidad, la rienda suelta a todo, y pues al final eso vemos que no hace al hombre más feliz. Si nosotros recordamos ahora las portadas de Netflix, vemos con mucha fuerza consumismo, materialismo, poseer, huella de Marx, poder, dominio, gobierno, huella de Nietzsche, y placer, 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 huella de Freud. Ok, y aquí, bueno, pues tenemos estos tres ídolos. ¿Qué es lo que estamos explicando? La invasión de la concupiscencia. Y Juan Pablo II dice, nuestra cultura es una cultura fuertemente dominada por estos ídolos. ¿Qué es un ídolo? Un Dios que no es Dios. Aquí tenemos el becerro de oro a la derecha. Un ídolo es un Dios que no es Dios. Algo que es bueno, pero que yo convierto en Dios. Y entonces deja de ser un medio y se convierte en un fin. Tener es bueno, poseer es bueno, gozar es bueno, pero cuando yo hago un Dios, un ídolo del tener, de los bienes materiales, del poder o del gozar, del placer, pues he construido un becerro de oro, como hicieron los judíos en el desierto. ¿Qué va a pasar? Que tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen oído y no oyen. Es decir, ese ídolo no va a satisfacer los anhelos para los cuales yo he sido creado, porque es un engaño, es como la manzana. Si yo creo que voy a ser feliz el día que tenga todos los dólares del mundo, el día que los tengo me faltará y no seré feliz. Si creo que voy a ser feliz cuando tenga todo el poder, pues me va a pasar lo mismo. O cuando tenga todo el placer. En concreto, el placer se en cambio, integrado rectamente en el amor, satisface los anhelos más profundos del hombre. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de, marcados por la filosofía del mundo en el que vivimos, hacer un ídolo de esto que acabamos de mencionar, o ordenar, integrar, y sería esta diapositiva. En la cruz de Cristo encuentran sentido todos nuestros anhelos. El anhelo de tener, de poseer, se convierte en compartir. Entonces, el anhelo de dominar se convierte en servir. Y el placer se convierte en el verdadero amor, que afirma a la persona y no la usa. Entonces, si ven, tenemos nosotros la posibilidad de vivir como idolatrando bienes, porque insisto, el bien, las posesiones, el poder, el placer son bienes que Dios ha dado. Si yo los convierto en fin, vivo bajo la idolatría. Si yo los ordeno, vivo en la verdad. Entonces, ¿qué nos enseña Juan Pablo II en esta parte de las catequesis? Que la concupiscencia, ese desorden que tenemos existe, pero que el hombre, y que ha invadido el mundo entero, la invasión de la concupiscencia, que estamos llenos, que está plagado. Nosotros, la vida, el mundo, la cultura, todo está plagado de esa falta de armonía interior, que hace que los hombres no sean felices. Porque el hombre que ha sido creado para el amor no encuentra la felicidad fuera del amor verdadero. Y entonces, Juan Pablo II dice, ¿qué hacemos con ese, lo que él llama el eros, la fuerza? Dice, tenemos que ordenarla, porque si la ordenamos, sirve para el bien.
Y esa es lo que él llama el etos como forma constitutiva del eros. Voy a intentar explicar esto, ojalá se entienda. Él dice, el eros es esa fuerza que tiene el hombre, pero aquí no se va a entender, creo que no se va a entender aquí. Ok, entonces lo digo con mis palabras. El eros es esa fuerza que tiene el hombre que le lleva a buscar lo que le falta en el campo sexual, pero no solo en el campo sexual. Es ese hombre que está buscando el eros, está explicado en un libro de Platón, que es El banquete, que describe esa tendencia del hombre que busca lo que le falta, ¿verdad? Dice, ¿qué hace el hombre con eso? ¿Cómo se lo come? ¿Lo convierte en un fin o lo inserta en una estructura más amplia, que es la estructura del don y la estructura de la persona? Si el hombre logra purificar el eros para integrarlo en el amor, entonces ese eros se va a ordenar y va a hacer feliz a la persona. Y la persona va a poder poseer, va a poder compartir, va a poder servir, va a poder gozar. Pero es necesario integrar el eros en el amor. Ese es el etos de la redención del corazón. Y es posible. Y por eso el catecismo dice, primero dice que el pecado no tiene carácter de falta, porque el pecado original es la privación de la justicia originales. Dice, pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida. Está herida en sus propias fuerzas naturales. Está sometida a la ignorancia. Está inclinado al pecado. Esta inclinación al mal es llamada concupiscencia. Y entonces los teólogos se preguntan, ¿y por qué Dios nos dejó la concupiscencia? ¿Por qué Dios, después de que Cristo murió en la cruz, con el bautismo no nos perdona el pecado y también nos quita la concupiscencia? San Agustín le dio muchas vueltas a esto y al final dijo, Dios nos deja la concupiscencia para la lucha. Ad agonem, para el combate, para que vivamos el combate espiritual, para que nos armemos con la armadura de la fe, con las armas que Dios nos da, con los sacramentos, y luchemos el combate de la fe. Porque esta vida histórica en el tiempo, es el tiempo del combate. Dice, el bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve el hombre a Dios, pero las consecuencias para la naturaleza persisten en el hombre y lo llaman al combate. Si alguno no sabía que esta vida es un combate, pues cuanto antes lo sepa, mejor. Esta vida es un combate. Entonces, así es. Y nos ayuda a saberlo, y nos ayuda a aceptarlo, nos ayuda a integrarlo. No va a desaparecer el desorden, pero nosotros con la gracia de Dios podemos ordenarlo. Y ahí es donde encontramos la verdadera felicidad. Cuando hacemos ídolos de el tener o el poder o el placer, no cumplimos la vocación para la cual hemos sido creados. Cuando lo ordenamos todo dentro del amor, entonces somos felices, ¿verdad? Bueno, pues y con esto respondemos a esto. Me salto esto, y ya empezamos la última parte y voy terminando. Vivir el Evangelio es una posibilidad abierta al hombre exclusivamente por la gracia, por el don de Dios, por su amor. Entonces, ¿podemos nosotros vivir el Evangelio? No, con nuestras fuerzas. ¿Puede el hombre o la mujer vivir el ideal? No, con sus solas fuerzas. Dice Veritatis Splendor, vivir el Evangelio es una posibilidad abierta. O sea, sí podemos, exclusivamente por la gracia. Es decir, porque Dios te da el don. El hombre con sus fuerzas no puede vivir el Evangelio, pero con la gracia de Dios sí, y Dios es todopoderoso. Entonces, el hombre tiene que aprender que, dice, el Señor es espíritu. Donde está el espíritu, el Señor está la libertad. El hombre está llamado a aprender, el hombre histórico, nosotros, vosotros y yo, estamos llamados a aprender que es verdad que vivimos en un mundo de pecado,
que es verdad que nuestro cuerpo, nuestra psique, nuestra persona entera, nuestra inteligencia, nuestra voluntad está contaminada por el pecado, que nos acecha, pero es más verdad que Dios ha permitido esto para que nosotros luchemos y porque en la lucha Él nos va a dar la fuerza que necesitamos y de esa manera nosotros, con la gracia de Dios, vamos a poder recuperar la libertad perdida. Y podemos vivir ya en este mundo no solo como con un eco de la vida original, sino adelantando ya la vida del cielo. Y podemos amar verdaderamente, porque desde la cruz de Cristo recibimos la gracia para integrar nuestra persona y para ordenar nuestras facultades. Ahora, vivir así es un don del Espíritu, no es un fruto de nuestro esfuerzo. Si yo os pregunto, ¿cuál es el contrario de la palabra amar? No hace falta que escribamos porque no quiero entretenerme, quiero ir terminando. La gente normalmente dice, pues, no sé, odiar, quién sabe. Juan Pablo II dice, lo contrario de la palabra amar es la palabra usar. Usar. Porque cuando alguien te usa, no te ama. Y tú lo percibes. Tú te das cuenta. Cuando alguien te ama, lo hace gratuitamente por el don que tú eres. Y te afirma por el don que tú eres. Y no te pide nada a cambio porque el amor es gratuito. En cambio, cuando alguien te usa, tú lo notas. Y cuando tú usas a alguien, tú lo notas. Tú lo notas. A veces dos personas parece que se están amando y en realidad se están usando. Y dice Juan Pablo II, la armonía en el uso, el egoísmo compartido, no hace al hombre feliz. Al hombre lo hace feliz solo el amor. El ser afirmado como don. Entonces, ¿cómo puede el hombre vivir esto? Puede vivirlo porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, derrama en nuestros corazones la gracia. Y de esa manera vamos ganando la libertad que perdimos, porque nosotros trabajamos y porque Dios nos bendice con su gracia. De esa manera el hombre coopera, no se sabe, el hombre coopera con su naturaleza a la obra de Dios de nuestra salvación. Cristo nos salvó en la cruz a todos, estamos salvados. Lo que hacemos nosotros es cooperar para que esa sangre que Cristo derramó en la cruz entre en nuestra alma, en nuestras facultades y nos ayude a poner orden. Y eso es obra de la gracia. Entonces, donde está el Espíritu Santo, ahí está Dios y ahí está la libertad. El hombre carnal, pues es el hombre, esto es la carta de los Gálatas, San Pablo en la carta de los Gálatas contrapone lo que es el hombre carnal, y ahí habla de todo tipo de pecados, del hombre espiritual. Y dice, ¿qué reina en el hombre espiritual? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio de sí. Esos son los frutos del hombre espiritual. Y vosotros, y yo, y todos nosotros, en nuestra vida, dejando entrar al Señor con nuestra oración, con los sacramentos, con la confesión frecuente, con la dirección espiritual, con la formación, ¿qué hacemos? Vamos quitándonos ese veneno del pecado, de la concupiscencia, vamos lavándonos el cerebro que lo teníamos muy sucio y poniendo orden, poniendo unidad, poniendo verdad, ordenando todo según la finalidad de nuestra vida, que es el amor. Y ya con esto termino. No sé, Camila, creo que me he enrollado muchísimo porque queríamos dejar tiempo de preguntas. Bueno, pues ya me lo salto y ya está. Simplemente para terminar, la Virgen María es la que nos enseña a vivir la pureza de corazón. En este día del Inmaculado Corazón de María, pues de ella podemos aprender todas estas virtudes de una vida que no es una represión, como decía el tema del alcohólico que no bebe porque no puede beber, no es una represión, es que mi persona entera ya no quiere las cosas impuras, ya no las desea, ya no las necesita, ya no las busca. Porque yo no cometo adulterio no porque no tengo la oportunidad, sino porque mi corazón es morada de Dios, porque sé que he sido creado para el amor y porque tengo claridad total de que ciertas cosas no son propias de la dignidad de la persona, porque reducen al otro o a mí mismo a un objeto y no me trata como persona, y donde hay uso no hay amor. Entonces,
yo que ya he purificado mi mente, he sanado mi voluntad y he ordenado mis afectos, vivo esa pureza como un don de Dios que brota. Y se nota, cuando uno está con una persona pura, irradia pureza. Irradia pureza. Y al revés, cuando uno está con una persona, basta una mirada para percibir, esta persona no tiene orden interior, ¿no? Me acuerdo, una ocasión le acolité la misa a Juan Pablo II, me acerqué a lavarle las manos, era un hombre ya muy grande, y yo decía, bueno, que Dios me dé la gracia de algún día ser un sacerdote así. Soy una persona que irradia esto que estamos viendo, dominio de sí, dignidad, que te afirma con la mirada, que no te, como digo, pues te hace sentir la presencia del Espíritu. Entonces, esto es el hombre histórico. Y ya con esto sí que terminamos, dejamos un tiempo de preguntas aquí. No sé quién la modera, la van a hacer por el chat. La verdad, no han llegado preguntas. Bueno, una, que aunque la persona dice que ya se le respondió, creo que es bueno volver a enfatizarla para otros por si acaso. Y así damos pie a que los demás piensen en preguntas. Okay. ¿Cómo puede explicar la diferencia entre integrar el eros y suprimir el eros? Creo que lo acaba de mencionar, pero me parece bueno enfatizarlo. Sí. Y suprimir es castrar. Es decir, aparece esto y fuera. Y a fuerza de castrarlo, de impedir que surja, de dominarlo, pues acabo con el eros. Eso produce cansancio, a la larga vidas dobles, escapes, porque el hombre no está llamado para reprimir lo que es una fuerza natural. Entonces, reprimir no es el camino. Integrar es, como decía, ordenar. Entonces, es decir, esta fuerza que Dios me ha dado, la tengo que ordenar para el fin para el cual Dios me la ha dado. La sexualidad tiene un significado más allá de la procreación, que es la unión de las personas. Y entonces, en el ejercicio ahora hablo ya propiamente del deseo sexual, tiene que estar integrado en el amor, vivido como un don a la persona. Porque si no, convierto a la persona en un medio, la estoy usando. Y en ese momento es cuando construyo el becerro. Creo que obteniendo placer voy a encontrar la felicidad. Y el resultado es que más busco y menos encuentro. Entonces, reprimir significa que es algo que pues antes se enseñaba mucho, ¿no? No pienses, no busques, no. Reprimir no. Hay que dejar que nazca y hay que regar, pero para que nazca ordenado y fuerte, no sé si me explico. Es como una semilla. La semilla la puedes pisotear para que no nazca o la puedes poner la tierra adecuada, quitar la hierba mala para que sea un árbol bonito y de buen fruto. Bueno, estamos llamados a eso. Estamos llamados a no reprimir los deseos, sino ordenarlos. ¿Ordenarlos en función de qué? De la vocación que tiene el hombre, que es amar y ser amado. Si algo no se entiende, me lo escribís en el chat, ¿vale? Creo que muy bien. Hay dos preguntas. La primera es, que un hombre desea a su esposa o su esposa a su esposo con solo verla me parece algo natural. ¿Cómo se distingue entre ese buen deseo con la mirada que genera adulterio? Sí. Qué bueno que preguntas para que no quede dudas. Evidentemente hay un deseo, o sea, lo que dice Cristo, deseándola, es un deseo impuro y es un deseo que reduce a la persona al objeto. Volvemos al tema de la mirada. Claro que el hombre desea a la esposa, también carnalmente, y la esposa desea al esposo también carnalmente, porque Dios ha puesto esa semilla en ellos y ha puesto esa atracción para que se busquen. Entonces, eso es santo, eso es bueno, eso es querido por Dios. Entonces, no significa que el deseo sexual sea malo, no. Lo que dice el que mira a una mujer deseándola en su corazón es el deseo
que convierte a la otra persona en un medio y no la respeta como un fin. Es el deseo que hace que yo me quiera servir y usar a la otra persona y no que quiera entablar con ella una comunión de amor, en la que yo me doy y recibo y ella me da, ella se me da y me recibe. El amor es dar y recibir. Dar y recibir. Y no es, a veces se habla que el hombre da y la mujer recibe, porque físicamente la mujer recibe al varón en su casa, le abre las puertas de su casa, le deja sembrar en sí una morada. Y eso físicamente no cabe duda de que es así. Pero también el hombre recibe y también la mujer entrega. Entonces, no es del todo correcto, lo explicará Juan Pablo II en las catequesis, es decir, la mujer es pasiva y el hombre es activo. Sí prevalece esa dimensión más pasiva en la mujer y más activa en el hombre, pero el hombre también tiene que aprender a coger. Y la mujer también tiene que aprender a dar. Entonces, en ese sentido, el amor es dar y recibir. ¿Qué hacen? Pero esto lo verán más en la charla del 5º día o 6º día, no me acuerdo, cuando hablen del matrimonio. Ahí Juan Pablo II lo explica de una manera muy bonita, porque dice, ¿qué hace el Padre y el Hijo en la Trinidad? El Padre da, el Hijo recibe. El Hijo recibiendo da y el Padre dando recibe. Entonces, el Padre y el Hijo, ¿qué hacen todo el tiempo? Dar y recibir amor, dar y recibir amor. Y ese dar y recibir amor es fecundo y produce vida y es el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. Entonces, de 2 son 3. Porque se aman tanto el Padre y el Hijo, de esa unidad dual pasa a una unidad triádica. De 2 son 3. Dice, bueno, pues eso es la familia y eso es el amor. El hombre y la mujer que se aman, se dan y se reciben. Y dando y recibiéndose, está en la comunión que son fecundos, son co-creadores, dan lugar a una nueva vida. Y ese es el Hijo. Entonces, en la familia, de 2 pasan a ser 3. Ese es el sentido del amor humano, que es imagen del amor de las personas divinas. Y por eso es tan santo. Y por eso el demonio lo ataca, para contaminarlo y envenenarlo. Entonces, qué importante es defender la sacralidad del amor. Para eso hemos sido creados. Entonces, el deseo del hombre impuro es el deseo del hombre que no está dando y recibiendo, es el hombre que está apropiándose del don, diciendo, yo no espero que tú me abras la puerta, yo me apropio. Juan Pablo II, comentando el Cantar de los Cantares, dice, la esposa está en el lecho y el esposo está fuera y llama a la puerta. Y dice, la mujer tiene que abrir la puerta de su huerto. Está hablando de 2 amantes. Dice, la mujer tiene que abrir la puerta. El hombre no puede avasallar, abrir la puerta si la mujer no se la abre. El amor humano está hecho de manera que es un amor de personas, no de animales. Y por eso la mujer tiene que confiar y abrir la puerta. Y el esposo tiene que respetar y tocar la puerta. Entonces, dice, la mujer es dueña de su misterio. La mujer es dueña de su misterio. Ahora, si el hombre avasalla y no toca la puerta y pisa el huerto, pues la mujer se siente violentada en su intimidad. Eso se puede hacer también con la mirada. Y la mujer lo siente, lo percibe. Hay muchos problemas, pero no me quiero, no, mejor ni lo digo porque si no, había más preguntas y bueno, si sale bien y si no lo dejo. ¿Qué más? Si no, yo me acuerdo para cuando pase lo del matrimonio, padre, que okay. Me imagino por dónde iba, pero hay, sí, 2 más. Un poco regresando al tema del deseo. Ok, la idea es no suprimirlo, sino orientarlo, reorientar el deseo, pero ¿cómo? O sea, aquí piden tips para decir cómo reoriento mi deseo. A ver, aquí habrá muchas escuelas también, Nuestro interior es como un campo fecundo, un campo fértil. Y lo que yo siembro da fruto, ¿no? Entonces, yo tengo que tener presente que mi corazón, mi mente, mi alma es como un campo fértil. Cada semilla que yo deje entrar va a dar fruto. Y ese fruto puede ser el árbol bueno o puede ser la cizaña, la espina,
que va a dejar, que va a impedir que el árbol bueno crezca. En todos nosotros hay algo de trigo y de cizaña. En todos nosotros. El hombre más puro también tiene cizaña, sí. Porque el pecado original, como digo, no nos borra la concupiscencia. La única que no tuvo pecados personales fue la Virgen María. Fuera de ella, todos tenemos pecados personales. Pero no pasa nada. Si es que el camino de llegar a ser hombre es superar lo que no estamos llamados a ser. Es llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Es cumplir aquello para lo que fuimos creados. Cuando Dios nos miró, nos creó y dijo qué bueno que existas. Entonces, tampoco hay que sentirse apesadumbrado, culpable, porque siento desorden e incluso pecado en mi vida. No pasa nada. Forma parte de mi historia. Y Dios, cuando une a los esposos, pues Él va a ser camino de santificación para ella y ella va a ser camino de santificación para él. Entonces, volviendo a la imagen del campo, no hay que extrañarse ni sorprenderse de que haya trigo y cizaña, pero yo tengo que tener mucha conciencia de que todo lo que dejo entrar da fruto. Entonces, si yo dejo entrar en mí ciertas miradas, ciertas letras de canciones, ciertas imágenes, ciertas conversaciones, entraron. ¿Qué van a hacer en mi inconsciente? Pues van a crecer. Van a crecer, van a crecer, van a crecer, van a echar raíces y van a empezar a dar frutos. ¿Qué frutos dan este tipo de semillas? Pues dan frutos de pecados contra la pureza. Porque si yo he sembrado todo tipo de provocaciones, porque he dejado entrar en mi vida imágenes que me han provocado, lecturas que me han provocado, conversaciones, pues es como si yo estoy mirando el becerro, pues es que ya me atrae el becerro, ¿no? Como Eva se pone a mirar la serpiente, pues acaba mordiendo la serpiente. Entonces, es muy importante estar atentos de que todo lo que yo dejo entrar libremente va a producir algo en mí. Deja una huella. Entonces, en la vida tenemos que... Y esto sucede con la semilla de la cizaña, pero sucede también con la semilla del trigo, sucede con las cosas buenas. Si yo me pongo a leer pues, la vida de Juan Pablo II y los escritos de él sobre el amor humano, y luego veo una película de dos esposos que se quieren y se aman, y veo una vida de héroes que dan la vida por el prójimo, y luego escucho pues, música de alabanzas, pues ¿qué va a entrar en mi corazón? Deseo de alabar a Dios, deseo de hacer algo grande con mi vida, deseo de dedicarme al prójimo, o sea, todo crece, lo bueno y lo malo, el trigo y la cizaña. Entonces, a nivel práctico, como digo, aquí hay muchas escuelas y lo que digo yo pues puede tener algo de valor. Nosotros tenemos que hacer dos cosas. Es como el que juega fútbol. Evitar que entre y meter yo el gol, ¿no? Pues lo mismo. Evitar que entre la cizaña y sembrar yo trigo. A eso me tengo que dedicar. Evitar que entre la cizaña. O sea, tengo que esforzarme porque no puedo vivir. Acordaos de lo que pasó con el Netflix. No puedo vivir todo el tiempo siendo estimulado por poseer placer y pensar que eso no va a producir nada en mi matrimonio, en la manera como miro a los demás, en la manera como vivo mi noviazgo. O sea, yo tengo que defender mi portería. No me meten gol, no me cuelan semillas de cizaña. Y si me las cuelan y esa semilla empieza a echar raíces, pues con mucho esfuerzo empiezo a escarbar y a sacar, porque cuanto más tiempo, más raíces eche, más grande va siendo el árbol que crece. Entonces, lo único que tengo que hacer son esas dos cosas. Defender que no me entren goles, que no me metan semillas malas, y al revés, esforzarme activamente por sembrar semillas buenas. Cuando a mí me ha tocado trabajar con jóvenes, quizá más jóvenes que ustedes, adolescentes, que batallan mucho con la pureza, y yo lo que les decía era, este problema se va solo. Desaparece solito el día que tu vida tenga un sentido.
el día que tú vivas enamorado por hacer algo por los demás, por tu voluntariado, por el reino, por la parroquia, el día que tú tienes un sentido de vida fuerte, ya esto se desaparece solito. Entonces, más importante que quitar lo malo es sembrar lo bueno, porque si no nos vamos a pasar la vida quitando mala hierba, pero no vamos a sembrar suficiente de hierba buena. Y es más un trabajo constructivo que un trabajo destructivo. Nosotros, como digo, algún gol nos van a meter, alguna semilla mala se nos va a colar, tenemos que estar atentos. Pero lo más importante es sembrar qué tipo de hombre quiero ser, qué tipo de esposo, qué tipo de padre, qué tipo de esposa, qué tipo de madre, qué tipo de novia, qué tipo... Y ver este ideal, enamorarme y llenarme de buenos modelos, llenarme de buenos amigos que me ayuden a vivir esos modelos, que mi mente, mis sentidos, todo sembrando siempre buena semilla. Y lo otro desaparece solo. Perdón que me volví a enrollar. No, gracias, padre. A ver, otra. ¿Cuál es el sentido del combate espiritual en esta vida? ¿Por qué Dios eligió ese camino para nosotros en esta vida terrenal, permitiendo la concupiscencia? Sí, bueno, no es que Dios eligió este camino, lo eligió el hombre. Es decir, Dios hizo al hombre libre. Entonces, Dios hizo al hombre libre y el hombre con su libertad negó a Dios. Y entonces, a veces podemos pensar, pues qué mala pata, ¿no? Y que esta vida es como un castigo. Pero bueno, al final, pues Dios mandó a su Hijo y su Hijo murió en la cruz y pues a través de la muerte de Cristo en la cruz, el hombre va a recuperar lo que perdió del paraíso, ¿no? Ojalá pudiéramos volver al paraíso, pero como no podemos, pues vamos a intentar recuperar un poquito, ¿no? Pues no es así. O sea, Dios respeta la libertad del hombre cuando el hombre decide pecar, porque la historia de Adán es nuestra historia. Es nuestra historia. Del Adán original y del Adán pecador. El autor sagrado nos está explicando a cada uno de dónde viene nuestro desorden. Entonces, no tiene sentido decir soy culpable o no soy culpable, pero es que no estaba, cómo se transmitió el pecado. O sea, el hecho es que nosotros, cada uno de nosotros, somos y nos entendemos desde Cristo y desde Adán. Y tenemos en nosotros algo de Adán y algo de Cristo, que es el nuevo Adán. Entonces, Cristo no vino a devolvernos solamente lo que Adán nos había quitado. Como, pues nada, Dios ya lo arregló. Un premio de consolación, no. Cristo vino a darnos mucho más. La vida, que es la próxima sesión del hombre escatológico, la vida en el más allá es mucho más de lo que perdimos por el paraíso. Porque Cristo es Dios que se ha hecho hombre. Entonces, para que el hombre pueda ser elevado y ser adoptado y ser divino, no Dios, pero sí divino, y entrar en la comunión del Hijo con el Padre a través del Espíritu en el más allá. Entonces, ¿cuál es el sentido del combate? El sentido del combate es que Dios respeta la libertad del hombre y que Dios no quiere abandonar al hombre, pero tampoco quiere salvarlo contra su libertad. Dios quiere dejar al hombre la oportunidad de ejercer su libertad para que el hombre coopere con su vida, con su respuesta, con su acogida al don que Dios le hace en Cristo. Entonces, nuestra vida es un combate y a veces pues esta palabra es que flojera o qué miedo o por qué. Bueno, pero es un combate que ya hemos ganado. El enemigo ya ha sido vencido. Cristo en la cruz ha derrotado a Satanás. Ya está vencido. Todavía está dando coletazos y sigue tentando a los hombres, pero en la muerte de Cristo en la cruz, el poder del enemigo ha sido derrotado. Entonces, nuestro combate no es a ver si me salvo, a ver si Dios tiene misericordia. No.
Es que si yo acojo en mí la salvación que Dios ya ha advertido el día del Calvario, ya está. El combate es lo que decíamos antes del hombre y la mujer. Dios no quiere entrar en mi vida si yo no le abro la puerta. Dios no me avasalla. Dios no me violenta. Dios no me dice, pues, ahí te atraigo para la comunión de los santos. No. Dios me dice, estoy a la puerta y llamo. Ábreme. Si me abres, cenaré contigo. Entonces Dios quiere tocar mi puerta para que sea yo quien le abra y entonces Él me sacie y me lleve a la morada. Pero el sentido del combate es este, es que yo, ¿cómo le abro la puerta a Dios? Pues se la abro en mi vida, con mis decisiones concretas, con mis decisiones conscientes, libres. No es simplemente que un día me bauticé o que un día me convertí. No, es que yo, con mi vida, estoy abriendo la puerta a Dios que llama. Y el que no tiene fe, Dios le llama a través de la conciencia. Y tiene la oportunidad de, siendo dócil a su conciencia, estar abriendo continuamente la puerta a Dios. Porque Dios quiere entrar en intimidad conmigo, pero no me quiere violentar. Dios ha dispuesto las cosas de manera tal que el hombre no merece la salvación, pero coopera con su respuesta para que Dios lo pueda salvar. Porque si yo no quiero, Dios no entra. El infierno, en ese sentido, es una autoexclusión. No es que Dios me condena porque tiene ira, es que yo no le dejo entrar y por eso no me puede salvar. Muy bien. Bueno, yo creo que vamos con la última pregunta. Sí que aguantan ustedes, ¿eh? A ver, si desde el inicio, desde el origen teníamos este deseo, pero que estaba bien ordenado y generaba comunión entre el hombre y la mujer y con Dios, si en ese momento ya lo teníamos todo, ¿qué nos hizo dudar de Dios? Esa es la pregunta. A ver, repite, perdón. Si en el origen ya lo teníamos todo, incluso estos deseos, pero que estaban ordenados y en comunión con las personas y con Dios, ¿qué fue lo que nos hizo dudar si ya lo teníamos todo? El demonio. Y la mentira. O sea, que a Cristo en el Evangelio le preguntan, Señor, bueno, él hace la parábola, dice, ¿por qué si tú sembraste trigo hay cizaña? Y dice, un enemigo lo ha hecho. Entonces, es el misterio del mal, pero es el misterio de que un enemigo ha sembrado la cizaña. Bueno, pues el hombre del origen, que tenía todo, tenía también la libertad. Dios hizo a los ángeles libres de que le abrieran la puerta o se la cerraran. Entonces, Lucifer, que fue el primero de los ángeles en caer, el demonio, pues tentó a Adán y Eva. Y a pesar de que ellos efectivamente vivían esa relación con Dios, esa unidad entre sí y con Dios, con la creación, esa desnudez sin vergüenza, dejaron entrar la duda del don. Dejaron entrar la duda del don. Así empieza el pecado. ¿Por qué? Pues yo os pregunto a vosotros, me pregunto mismo, ¿por qué? El pecado es un misterio. No podemos terminar de entenderlo porque nos supera. ¿Por qué dejaron entrar la duda del don? Pues también nosotros dejamos entrar la duda del don. Entonces, toda forma de pecado es una duda de que Dios es bueno y de que Dios nos ama. Por eso quise detenerme leyendo el Génesis, porque esa no es la historia de Adán y Eva, esa es la historia vuestra y mía. Dios nos ha dado la salvación, pero a veces nos da miedo, ¿será verdad? Por si acaso voy yo a asegurarme mi salvación. ¿Qué hacen Adán y Eva? Buscan con sus manos
tomar el fruto para ser como dioses. ¿Qué hace Cristo en la cruz? Que es el árbol de la cruz. Él nos da el fruto que nos hace dioses, que nos hace divinos, pero nos lo da como un don para que nosotros lo recibamos, no para que lo agarremos. Entonces, la duda del don es el inicio del pecado. Y les pasó a Adán y Eva, pero Adán y Eva somos nosotros cuando dudamos del don. Y todo pecado es una forma de realmente Dios es bueno. ¿Realmente Dios quiere lo mejor para mí? ¿No me habrá hecho Dios inadecuado? ¿No seré insuficiente? Todo esto que a veces pensamos es el enemigo, el acusador, que siembra mentiras. ¿No será que soy insuficiente? ¿No será que no voy a poder amar? ¿No será que no voy a poder perseverar en este matrimonio? ¿No será que todo eso es duda del don? Entonces, ¿por qué el pecado hunde malum, decía San Agustín? Pues es un misterio, no lo vamos a poder entender, pero sí, con la experiencia que cada uno tenemos, es el misterio del mal. Hay un enemigo. Dios sembró trigo y ha crecido también la cizaña. Un enemigo lo ha hecho. Y nosotros en nuestra vida nos dejamos engañar, dudamos del don, dejamos que esa voz del acusador entre. Y por eso, pues Dios se queda a la puerta y respeta nuestra libertad. No sé, Paulina. Gracias. Padre, la última. Ya con esta cerramos y nos vamos a los equipos para empezar. Por grupos, ¿no? Sí. Para que hablen. ¿Perdón? Sí, para que... Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué tan posible es construir un amor ordenado en cuanto a la sexualidad, afectos, dominios, etcétera, si uno de la pareja no está formándose en este tema? Sí, es posible, porque esto, nosotros aquí lo estudiamos como teología del cuerpo y según el mensaje de Juan Pablo II, pero en el fondo esto es todo lo que todo hombre y toda mujer anhela. Y no hay que partir del Génesis para entender esto. Hay que partir de los anhelos de tu corazón. ¿Tú qué es lo que deseas? Ser amado, ser afirmado, un amor fiel. Entonces, uno puede traducir todo esto con su vida y a través de preguntas para sembrar en él o en ella esas preguntas y mostrarle el camino hacia las respuestas. Quien ha hecho un camino de fe, quien cree en la Escritura y en la Iglesia y en su magisterio, pues tiene un don muy grande porque estas cosas le entran con más facilidad, ¿verdad? Puede con mucha facilidad entender que esto es un bien. Pero quien no tiene este camino de fe, ¿cómo se va a sentir atraído aquí? Si lo encuentra bello, si lo ve hermoso, si lo ve atractivo. ¿Qué experiencia hemos tenido haciendo retiros? Porque esto que aquí vosotros estáis viendo con estas charlas salteadas, lo hemos vivido en retiros intensivos, con adoración, con sanación. ¿Y qué dice la gente? Dice, nadie me había dicho esto. ¡Qué bonito! Yo quisiera vivirlo, ¿qué tengo que hacer? Entonces, el mensaje de la teología del cuerpo en sí es bonito, es bello, es atractivo. Y si lo enseñamos, la gente quiere vivirlo. Mucha gente lo que nos dice es, ¿por qué no me habían dicho esto así? Todo lo que oí en mi colegio de curas o de monjas sobre la sexualidad eran todos los pecados contra la pureza, todo lo que no podía hacer. Y claro, pues este tema lo he vivido desde lo que no se puede, desde el miedo, desde la rebeldía, pero sin entender los motivos. En cambio, en cuanto a mí me explican
el orden, la verdad, la bondad y la belleza, y yo veo que mi cuerpo está hecho para eso, y que mis afectos, mi mente, mi voluntad están diseñadas así, es como una máquina, ¿no? Que es perfecto, o sea, yo he sido creado para esto. Un hombre, un varón, ve su cuerpo y su cuerpo le enseña que ha sido creado para el don, para proteger a la mujer, para custodiar a la mujer, para habitar en la mujer, para dar vida en la mujer, para ejercer una paternidad a través de una familia. Un hombre lo ve marcado en su cuerpo. Y la mujer, en su cuerpo, sabe que está hecha para dar vida, para acoger vida, para dar vida muriendo ella, alimentar con su sangre al hijo de sus entrañas. ¿Qué símbolo más poderoso podemos tener de lo que es la maternidad? Que alimentar al hijo con la propia sangre. Bueno, entonces, esto que Juan Pablo II nos enseña con la teología, todo hombre y toda mujer puede llegar ahí a través de preguntas bien puestas, preguntando, ¿qué te enseña tu cuerpo? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿A qué aspiras en la vida? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te afirma? ¿Qué te vacía? ¿Qué te hace sentirte usado? ¿Qué has experimentado en la vida que has visto que no vale la pena? ¿Para qué? ¿Qué es lo que dura? Entonces, tú empiezas a ver la manera de hacer estas preguntas y descubres que todo hombre y toda mujer está hecho para el amor verdadero, fiel, fecundo, total, porque está marcado en cada célula de nuestro cuerpo, en nuestra memoria, en nuestra inteligencia, en nuestra voluntad, en nuestros afectos, y funciona perfectamente así. Solo que, pues tenemos que darnos cuenta de que estamos fracturados, heridos, desintegrados, pero si me enseñan el ideal, yo quiero vivirlo. Ahora, si me aplastan de mandamientos, esto no, esto está prohibido, por aquí no, tal, y si haces eso vas al infierno, pues entonces, si yo no lo he entendido, no lo voy a poder vivir. Pero si yo lo entiendo y me parece atractivo, entonces sí voy a querer vivirlo. Bien, gracias, padre. Padre, muchísimas gracias por esta charla. Iluminó mucho. Un gusto haberlo tenido aquí. Gracias por la desvelada. Por el Mañana voy a sacrificio. dormir hasta que me Muy levante. bonito. Qué bueno, ¿Mande? padre. Bien merecido. Bien merecido. No, pues gracias a ustedes y qué bien que se están formando en este tema. Los animo mucho. Sobre todo, ahora están en la parte del hombre histórico, pero vayan avanzando y verán cómo responde no solo al tema del amor y la sexualidad, sino a cualquier pregunta que tenga que ver con la persona. Entonces, los animo mucho a seguir formándose, los encomiendo. Sé que están, bueno, aquí en Roma, yo vivo en Roma, aquí ya, gracias a Dios, estamos un poco mejor del tema del COVID, ya se puede salir y parece que ya no está habiendo tantos enfermos, contagios y muertos, pero bueno, sé que el mundo entero está vuelto loco, pues ojalá a través de los medios electrónicos podamos vivir en comunión, vivir unidos, y mira qué alegría haber visto a gente conocida. Reza. Muchas gracias, padre. Ok, pues yo me despido por aquí. Muchas gracias por todo y ahí los encomiendo mucho. Muchas gracias, padre Jaime. Dios lo bendiga. Gastón, igualmente, qué gusto verlo. Gracias, padre. Muchas gracias, padre. A todos. Un gusto. Gracias, padre Jaime. Bueno. Desde Chile veo gente. Mira, el padre Raúl está en Argentina, padre Enrique está en Chile. Sí, claro. Qué suerte. Gracias, padre. Que va muy bien. Bueno, adiós a todos. Hay que hacer méritos, padre. Eso. Oiga, les saludan a todos por allá. Eso. Por supuesto, de su parte. Gracias. A ver si llega el diácono, que dice que se ordena, pero no sabemos si llega. Está viendo a ver que si se ordena o no se ordena, pobrecitos. Ay, ya sé. Gracias, padre. Venga, gracias, hasta luego. Adiós. Adiós. Bueno,
Les acabo de mandar las preguntas para reflexionar en los grupos por el chat, pero me imagino que ya se quedaron muy arriba. ¿Qué ilusiones y miedos me surgen al escuchar este tema? Entonces ahora nos vamos por grupos y ya cada quien cierra, ¿va? Y nos vemos. Ay, hola, perdón. Tipo, se me trabó el celular y no pude entrar. Tranqui, ¿en qué grupo estáis? ¿Qué? ¿En qué grupo estáis? En el padre Gerardo. El 3 ya, bacán. Te meto. Gracias. ¿Te sale la invitación?
Che, nos metimos en un quilombo, ahí se fue todo el mundo, que embole. Salir.